Ecos de la homilía. ¿Qué es el pecado? Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El domingo, a lo largo del sermón, hicimos referencia al asunto del pecado, y hoy, en Ecos de la homilía, queremos explicar de manera breve qué es lo que enseña la Biblia sobre el pecado y diferenciarlo de lo que nosotros creemos de manera popular o religiosa sobre él. El pecado puede ser ilustrado como un arquero que dispara una flecha y no da en el blanco. De hecho, la palabra en griego que más se usa en el Nuevo Testamento para referirse al pecado puede traducirse así, como errar al blanco. No se trata, por supuesto, de inferir que es un asunto moral el no dar en el blanco en las competencias de los arqueros. Lo que ocurre es que la definición bíblica más sencilla para el pecado es esa, errar al blanco. En términos bíblicos, el blanco que no se consigue no es un blanco relleno de paja, es el blanco o la norma de la ley de Dios. La ley de Dios expresa su propia justicia y es el estándar supremo para nuestro comportamiento. Cuando no damos en el blanco, en ese estándar dado por Dios, entonces podemos decir que hemos tenido un comportamiento pecaminoso. La Biblia nos habla de la universalidad del pecado en términos de no dar en el blanco. Y ese blanco tiene que ver con la gloria de Dios, es decir, no tener conductas que glorifiquen a Dios. En este sentido, cada vez que actuamos en contra de dar gloria a Dios con nuestra manera de ser, vivir y pensar, decimos que estamos pecando. Volvemos a referirnos a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Decir que nadie es perfecto o que errar es humano, es reconocer la universalidad del pecado y no omitir nuestra responsabilidad. Todos somos pecadores y todos tenemos necesidad entonces de ser redimidos de ese comportamiento y ese pecado que habita en nuestra vida. El pecado puede definirse entonces como el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios, otorgada como la norma para las criaturas racionales. Hay tres dimensiones cruciales en esta definición. En primer lugar, el pecado es el no conformidad, o el no estar conforme, o el no tener comportamientos conforme a la voluntad de Dios. Constituye el no cumplimiento de la ley de Dios. Un pecado de omisión es el fracaso de hacer lo que Dios ordena. Si nos ordena amar al prójimo y no lo hacemos, entonces estamos pecando. En segundo lugar, el pecado es definido como una transgresión a la ley. Transgredir una ley es pasar por alto sus barreras, traspasar los límites que esta ley expone. Por eso es que podemos describir al pecado como la conducta de ir más allá de lo que tenemos que hacer. Es una invasión al derecho de propiedad. ¿Al derecho de propiedad de quién? De Dios, pues somos sus criaturas. Caminamos por donde no se nos permite caminar. En este caso, hablamos de pecados por comisión, cuando cometemos acciones prohibidas por Dios, es decir, tenemos comportamientos que Dios no permite. Cuando la ley de Dios se pronuncia en términos negativos, no harás tal cosa o no irás a hacer tal cosa, y nosotros lo hacemos, entonces por comisión estamos pecando. En tercer lugar, el pecado es una acción realizada por criaturas que tienen uso de razón. Por ser criaturas creadas a la imagen de Dios,
somos agentes morales y libres para decidir. No estamos hablando aquí del albedrío, estamos hablando de que tenemos una posición moral para tomar acciones, porque tenemos una mente y tenemos una voluntad. Somos capaces de realizar acciones morales o acciones que no son morales. Acciones que están de acuerdo a la voluntad de Dios o que son contrarias a la voluntad de Dios. Pecamos siempre que hacemos algo que sabemos que está mal y elegimos entonces, sin presión alguna, desobedecer la ley de Dios. El protestantismo, de manera histórica, rechaza la diferencia clásica establecida, en este caso por la Iglesia Católica, entre los pecados veniales y los pecados mortales. La teología tradicional católica define un pecado mortal como un pecado que mata la gracia en el alma y requiere renovar la justicia mediante el sacramento de la penitencia. Un pecado venial, entonces, dice la teología católica, es un pecado de menor gravedad. Insisten, no destruye la gracia salvífica. En nuestra teología, según leemos en las Escrituras, no encontramos tal situación. Al estudiar la Biblia, no vemos esta realidad o esta posible interpretación. Calvino declaró que todo pecado contra Dios es un pecado mortal en cuanto merece la muerte. Pero ningún pecado es mortal en el sentido que destruye nuestra justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, en tanto somos hijos de Dios por la gracia y en tanto fuimos puestos por Dios en las manos de Cristo. Nadie puede perderse, dice la Escritura, en tanto ha venido a la redención. Puede deslizarse y entonces correr y regresar a la misma posición, no a través de un sacramento, sino a través de la obra única de Jesús. En este sentido, el protestantismo afirma que cualquier pecado es grave. Hasta el pecado más pequeño es un acto de rebeldía en contra de Dios, como lo podría ser una mentira. Todos los pecados constituyen un acto de traición cósmica, un intento fútil por destronar a Dios de su autoridad y de su soberanía sobre nosotros. Sin embargo, la Biblia considera algunos pecados más atroces que otros. Hay grados de maldad del mismo modo que habrá grados de castigo en el tribunal de la justicia de Dios. La Biblia también nos advierte sobre la culpa incurrida al pecar múltiples veces. Aunque Santiago nos enseña que pecar contra una parte de la ley es pecar contra toda la ley, cada transgresión particular añade más culpa. Y eso es algo que a veces también nosotros olvidamos. Pablo nos previene de no atesorar ira para el día de la ira en Romanos 2 del 1 al 11. Es decir, no agregues más pecado sobre el pecado cometido. Cada vez que cometemos un pecado, estamos agrandando nuestra culpa y nuestra exposición a la ira de Dios. Si Dios nos ha perdonado y regresamos una y otra vez, lo único que estamos atesorando es ira para el día de la ira. Y es muy probable que este comportamiento de pecados reiterados, pecados que confesamos y a los cuales volvemos, sean un signo muy probable de que no somos hijos. Sin embargo, la gracia de Dios es mayor que toda nuestra culpa. Recordemos al hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo y se deslizó hacia el pecado, pero la gracia le alcanzó y entonces el Espíritu le hizo reaccionar para volver a la posición que tenía en los brazos del Padre. Quien no es hijo jamás volverá. Quien no es hijo, el Espíritu no puede redarguir desde la posición de hijo. Quien no es hijo no tiene deseo de dejar el pecado. La Biblia toma el pecado muy en serio porque toma a Dios muy, muy en serio.
y en especial la santidad de Dios. También toma en serio a los seres humanos. Cuando pecamos contra Dios, estamos violando su santidad. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, estamos violando su humanidad. Cuando pecamos en nuestra contra, estamos pecando también sobre nuestra humanidad y sobre la santidad de Dios, pues Él ha puesto su espíritu en nosotros. El pecado es algo serio y no debemos de jugar con él. Si somos hijos y hemos venido a esa posición por el arrepentimiento y la gracia y la obra de Jesús en la cruz, hacemos bien en apartarnos del pecado. Recordemos lo que hemos aprendido en Primera de Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno se desliza al pecado, abogado tiene, pero no es reiterativo en su conducta pecaminosa, sino que se aparta de aquello que ofende a Dios. Pensemos bien, reflexionemos y dejemos que la obra de Cristo sea poderosa en nuestra vida y nos haga permanecer fieles y constantes en la verdad. Dios les bendiga.